Hola queridos amigos y amigas que están mirándonos en este programa. Fíjense que las palabras del Señor Jesucristo vienen a mi mente en torno a este asunto que nos va a abordar hoy. En una de sus enseñanzas el Señor Jesús dice, según nos cuenta Lucas, que qué tipo de persona, ¿no?, al tratar de construir una torre no se sienta primero para calcular si le va a alcanzar el dinero o no. Es que la cuestión financiera siempre ha sido un tema de interés y lo es para el Señor Jesucristo. Y nosotros en esta secuencia de temas estaremos abordando precisamente ese tema, el asunto de la mayordomía cristiana, y lo vamos a ir haciendo en un tipo de conversación. Y la conversación la tenemos con un amigo querido que quiero presentarles a continuación, Ezra Orozco. Bienvenido, Ezra. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto de estar aquí en este espacio. Bienvenidos a todos los que hoy nos acompañan. Es un privilegio para mí y muy emocionante estar hablando de un tema muy relevante que ha tomado trascendencia en estos tiempos, y se trata justamente de el dinero y las riquezas. No sé si sabías que Jesús habló 16 de las 38 parábolas sobre dinero y riquezas. Incluso habló sobre que es imposible agradar a dos señores. Puso al dinero como un señor. Y en realidad debo decir que el dinero es un excelente siervo, pero un pésimo amo. La Biblia tiene más de 2.300 versículos que hablan sobre la mayordomía cristiana. Y va a ser muy importante para cada uno de los que hoy están acá que puedan entender los principios y, más que eso, aplicar cada uno de estos principios en sus vidas personales. Bienvenidos a todos y gracias por la oportunidad de compartir. Gracias. Y quiero presentarles a Ezra para que sepan ustedes que estamos conversando con alguien que conoce muy a profundidad el tema. Ezra es emprendedor y educador financiero. Ha apoyado a más de 500 emprendedores a hacer una realidad sus ideas y siguen contando, 500 hace unas semanas atrás. Y ha sido empresario, inversionista exitoso por más de 20 años aquí en Guatemala y en México. Es candidato a doctor en ciencias empresariales, tiene un magíster en finanzas y administración de empresas. Y ha tenido participación, formación profesional en lugares como en Argentina, Costa Rica, la India, Israel, México. Ha trabajado en el ambiente financiero, en la cooperación internacional, instituciones como el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, la cooperación sueca. También aquí en el país ha ayudado permanentemente a la vicepresidencia de Guatemala en temas de desarrollo económico. Fue el viceministro de Economía encargado del desarrollo de las MIPYME aquí en Guatemala. Y eso me hace recordar que mientras tú has trabajado en esa esfera de gobierno, lograste impulsar una muy buena moción para la educación de los niños. Sí, justamente la ley de fortalecimiento del emprendimiento que pudimos apoyar contiene un cambio en el currículo educativo en el que se enseña emprendimiento y educación financiera. Así que es una apuesta para el cambio de mentalidad a nivel generacional, y confiamos en que esto va a contribuir en hacer una mente mucho más próspera en términos financieros y económicos. Gracias. Y no es solo en el área financiera técnica que tiene mucho conocimiento, sino, si mal no recuerdo, tú estuviste en el Instituto Haggai en esa área, ¿no? Y también con Andrés Panasiuk. Sí, tuve la oportunidad de ir a estudiar al Instituto Haggai y me he especializado en mayordomía, y dentro del trabajo con el doctor Panasiuk que hemos podido apoyar al movimiento de cultura financiera, y hemos hecho algunos congresos a nivel internacional, específicamente en Latinoamérica, sobre transformación económica, donde nos damos cita a muchas personas que hablamos sobre el dinero y las riquezas con principios bíblicos. Así que, como pueden ver, amigos y amigas, en las próximas semanas estaremos conversando con alguien que tiene muy bien esa función de los dos mundos. Por el lado, la parte técnica financiera,
y también la perspectiva cristiana bíblica. Así que podremos disfrutar la conversación sobre mayordomía cristiana en estos próximos capítulos que estaremos trabajando el tema. Y el tema que nos convoca hoy es el de principios de educación financiera. Así que vamos a estar oyendo los consejos y la sabiduría que Ezra nos compartirá esta mañana. Así es, bienvenidos a bordo y empecemos con esta travesía por demás interesante. Iniciamos entonces con el tema que nos ocupa el día de hoy, los principios de educación financiera. Este tema de la educación financiera se ha venido tratando con mucho más detalle a partir de estos efectos que hemos vivido o padecido durante la pandemia. Me refiero a la pandemia del COVID-19. Muchas personas han sufrido colapsos económicos, financieros y han tenido que recurrir a retomar algunos principios que son los que durante miles de años han estado escritos en las Sagradas Escrituras. Tengo la oportunidad de haberme formado en las ciencias económicas y a manera de anécdota, pues me parece muy curioso que lo mismo que hemos estudiado en la universidad, hemos comprobado que tiene su base bíblica. Uno de los principios más importantes para ustedes que van a estar tomando nota y que van a empezar en este camino de la educación financiera es el principio del éxito. Todos queremos tener éxito. El éxito es una palabra bastante subjetiva. Para muchas personas el éxito se mide de una forma muy diferente a otra. Pero la Biblia y en mi experiencia hay una fórmula, no mágica, sino una fórmula bíblica que está dada en Génesis, cuando Dios le dijo a Adán que su labor en el huerto era labrar y guardar la tierra. Desde ahí se sentaron las bases para el éxito económico y financiero. Y hago esa diferencia entre economía y finanzas porque muchas personas a la fecha no tienen suficiente educación financiera, por lo que confunden los términos economía y finanzas. La economía es una ciencia que se ocupa de la optimización de los recursos y las finanzas se ocupa de uno de esos recursos que es justamente el dinero o llamado el capital. Nos vamos a ocupar ahora de la parte financiera porque es la que nosotros vamos a enfocar en estos estudios. Los principios de educación financiera parten de un orden que está establecido en la Biblia. Muchas personas tienen un poco de miedo sobre el tema del dinero, un poco de pena más bien, porque piensan que el dinero es un tema que no debe tratarse en las iglesias. Es un tema que ha dividido iglesias, ha dividido matrimonios, ha causado suicidios. No es un tema realmente que podemos tomar a la ligera. El doctor Larry Burkett dice que la manera en que manejamos nuestro dinero es una manifestación externa de una condición espiritual interna. Y eso sí nos tiene que poner a pensar, porque debemos empezar nosotros a estudiar esos principios. Hay muchos profesionales, lamentablemente quiero decirlo, del área de economía, que se han especializado en temas profesionales y técnicos, pero que lamentablemente no le han puesto atención a la educación financiera, y de ahí es que viven prácticamente en la ruina económica y financiera. Vamos entonces a ver el primer principio. Recuerden, partimos del principio del éxito, labrar y guardar la tierra. Todos estamos en un huerto donde Dios
nos haya puesto en Guatemala, en Estados Unidos, en Europa, en cualquier lugar del mundo donde tú te encuentres, donde Dios te haya puesto, allí es tu huerto, allí tienes que labrar y guardar la tierra. Labrar significa hacer productivo un recurso y guardar significa saber administrar aquello que se ha producido. Puedes tomar esto como un principio del equilibrio para lograr el éxito. Hay muchas personas que se afanan por producir, por generar ingresos, por obtener ganancias, por incrementar su educación para obtener mejores salarios, pero no tienen el mismo cuidado con la contraparte de guardar, administrar el dinero. Eso quiere decir que nosotros debemos saber producir, pero también debemos saber administrar. Ese es el principio del éxito que quisiera tomar como introducción para el resto de principios que vamos a ver. El segundo principio que podemos conversar, todos sabemos que Dios es un Dios de orden y como tal el orden debe establecerse en todos los ámbitos de nuestra vida. Una de las cosas muy importantes que nosotros tenemos que entender es el orden en el dinero. Y yo voy a especificar el dinero porque es el tema que nos ocupa hoy, pero el orden debe prevalecer en todas las áreas de nuestra vida, así como el equilibrio. Muchas personas en algunos campos profesionales se especializan en llevar las cuentas del dinero de las empresas, de las organizaciones, por qué no decirlo de las iglesias, y justamente lo hacen porque es importante tener orden. Lamentablemente no sucede lo mismo con sus finanzas personales. Los principios que aplican para algunos temas no los aplican en su vida personal. Y uno de ellos es una herramienta muy sencilla, muy práctica, pero muy poco atendida por muchos o quizá la mayoría de las personas que no tienen educación financiera, y es el presupuesto. El presupuesto es la base para mantener un orden. Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuánto ganaron el año pasado? ¿Cuánto gastaron el año pasado? ¿En qué cosa gastaron el año pasado? Incluso quisiera que en este camino de su educación financiera ustedes puedan empezar a cambiar su mentalidad. La verdadera pobreza no está en los bolsillos, la verdadera pobreza es mental. Ahí es donde nosotros tenemos que poner atención. Las personas no viven pobremente por lo que tienen, las personas viven pobremente por cómo piensan. Y entonces tenemos que empezar a ver el dinero de una perspectiva saludable. Por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes cuánto ganaron el año pasado, no sé cuántos de ustedes podrían honestamente decirme con lujo de detalle, con centavos incluidos, cuánto fue el dinero que ganaron. Incluso algunas personas todavía no diferencian entre ingreso y ganancia, porque para muchas personas ganar es equivalente al dinero que reciben como salario. Pero la palabra ganar en el mundo de los negocios, en el mundo financiero, es el resultado de restar los ingresos de los egresos. Si acaso queda algo, eso es una ganancia. Entonces muchas personas pueden decir que tienen altos ingresos, pero en realidad no ganan ni un centavo. Y voy a poner un ejemplo importante. Me gustaría hablar de muchos temas, pero voy a ir diciendo cosas que van a tener ustedes que hacer por su cuenta para incrementar ese IQ, ese nivel de coeficiente intelectual financiero. Y una de ellas es el manejo de los números. Nuestras culturas, especialmente en algunos países,
tienen aversión a los números, a las matemáticas. Hay quienes estudian una carrera universitaria y lo primero que hacen es preguntar si no hay matemáticas. Entonces, como no hay matemáticas, entonces asumen que es una carrera más fácil. Pero los números son parte inherente de las finanzas. Y nosotros tenemos que empezar a entender cómo funciona el mundo de los números, porque ahí están las finanzas. Así que voy a poner un ejemplo en el que una persona tiene un salario de 10,000 quetzales, pero su presupuesto es de 9,000. ¿Cuánto gana esta persona? Pues 10,000 menos 9,000 gana 1,000 quetzales. Una persona cuyo salario es de 5,000, pero sus gastos son de 2,000. ¿Cuánto gana? Ingresos menos ingresos igual ganancia. 5,000 menos 2,000 igual 3,000. Aquí podemos concluir que la persona de más bajos ingresos gana más. ¿Por qué? Porque de alguna manera administra mejor su dinero. De alguna manera el dinero le rinde más. Y es que automáticamente las personas que no tienen educación financiera, entre más dinero reciben, casi automáticamente más dinero gastan. Y eso es la violación al principio del control. El principio del control establece que todos debemos saber con lujo de detalles cuánto dinero entra, cuánto dinero sale y lo más importante, cuánto dinero queda. Porque si nosotros no estamos ganando, entonces jamás vamos a poder crecer financieramente. Los invito a que a partir de hoy puedan ustedes contar con un presupuesto. Y no solamente un presupuesto pensado, un presupuesto por escrito, un presupuesto que sirva como guía para los gastos. Me gusta poner un ejemplo porque hace muchos años, cuando mi hija era pequeña, nosotros acostumbrábamos, bueno, a la fecha todavía acostumbramos a hacer un listado de compras en el supermercado basado en las necesidades de los miembros del hogar. Y si algo no está en el listado, pues no se compra. ¿Por qué? Porque eso evita las compras por impulso. Justamente en los supermercados y si ustedes van con niños, en las cajas a la altura de los ojos de los niños, pues ahí están las golosinas, los chicles, y sea como sea, más de alguien se le antoja algo. Y esas son compras por impulso. Entonces resulta que nosotros fuimos a hacer las compras y mi hija, pues se le antojó un chocolate. Y entonces, quiero un chocolate. 10 quetzales. Su hija, uno de sus 2 ojos, un día domingo. ¿Por qué no comprarle un chocolate para que esté contento? Porque no estaba enlistado. Disciplina financiera. Obviamente en ese momento estoy seguro que ella no lo entendió, hizo pues su manifestación de descontento ante la decisión de no comprarle. 10 quetzales no es una cantidad de dinero exagerada como para no cumplirle un deseo a una niña, pero esa lección de disciplina financiera la ha hecho a ella hoy por hoy una mujer muy cuidadosa con el dinero. Incluso ella es la que hace las compras y cuando yo le digo, trajiste el jugo que yo siempre tomo, no lo pusiste en el listado, me dice. Así que no lo compré porque no lo puse en el listado. Entonces, el presupuesto es una expresión cuantitativa de un plan. En un próximo tema vamos a hablar, ya nos explicarán de los próximos temas, pero vamos a hablar de lo importante que es tener justamente esos planes. Muchas personas no saben a dónde van o a dónde vienen o qué se espera de ellos. Y un presupuesto es una expresión cuantitativa de un plan. Por supuesto, si no tengo un plan, menos voy a tener un presupuesto.
Yo siempre digo, muéstrame tu presupuesto y te diré tus prioridades. Porque allí en donde está tu tesoro, está también tu corazón. Cuando tú tienes un presupuesto, en primer lugar te obligas a escribir, a pensar, a razonar y te vas a dar cuenta que hay muchos gastos que no vale la pena. Hay muchas cosas en las cuales en realidad yo aconsejo no poner el dinero. Incluso yo llego al extremo de decir no gasten nunca. ¿Por qué? Porque en el concepto contable el gasto es algo que se va sin ningún beneficio. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Nunca hay que usar el dinero, sí hay que usarlo. Hay que usarlo como una inversión. ¿Cuál es la diferencia entre un gasto y una inversión? Que el gasto no viene con ningún beneficio. La inversión viene con un beneficio. Entonces, todo esto forma parte de una nueva manera de pensar y de actuar con relación al dinero, la educación financiera. Así que llevamos 2 principios ya anotados. Un tercer principio es el principio de la previsión. Mira la hormiga o perezoso, que no teniendo jefe ni capitán, trabaja en el verano para guardar para el invierno. La vida es un ciclo. Hay un autor que habla sobre las estaciones de la vida. El autor se llama Jim Rohn. Él dice que todos nosotros pasamos por estaciones de la vida, pero muchas personas piensan que nunca se van a enfermar, que nunca van a tener un accidente, que nunca va a haber escasez, o probablemente muchas personas piensan que nunca van a morir y por lo tanto no se preparan. Otros un poco más optimistas piensan que toda la vida van a ser jóvenes, robustos, bellos, llenos de energía. Pero llegan los años en los cuales decimos no tengo en ellos contentamiento. La Biblia lo dice. ¿Cómo nos estamos preparando para el invierno de nuestras vidas? Si es que acaso somos bendecidos con llegar al invierno. Porque muchas personas, lamentablemente, tienen una vida más corta que otras. Así que si nosotros estamos previendo que vamos a tener larga vida, tenemos que también prepararnos para cómo vamos a vivir esos años en los cuales ya no tenemos la misma fuerza, la misma energía, los mismos ímpetus que tenemos durante el verano de nuestras vidas. Recordemos la historia de José. Me gusta mucho esa historia porque la mayoría habla de lo que pasó en el mundo en la época de escasez, de abundancia, la época de las vacas gordas, las vacas flacas. Pero eso fue a nivel general, todo el mundo experimentó abundancia. Pero los únicos que previeron fueron los egipcios. ¿Por qué? Porque había un varón de Dios que mandó sensatez al faraón y le dijo: lo lógico es que te prepares durante los años de abundancia para no sufrir cuando venga la escasez. Principio de la previsión. Prever, anticiparnos, saber que viene algo, que va a pasar algo y que nosotros tenemos que tomar cartas en el asunto. Últimamente he estado jugando mucho ajedrez y me gusta ese juego porque es un juego de estrategia. Antes de hacer un movimiento hay que prever el movimiento del oponente y prever un movimiento para evitar que nos vayan a hacer un jaque o un jaque mate. La vida puede ser un campo o un tablero de ajedrez, un campo estratégico en el que nosotros tenemos que prever cómo te estás preparando para tus años futuros.
¿Cómo te estás preparando para cuando lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento? O para que cuando esos años lleguen, justamente puedas decir, estaba previsto que esto pasaría y aquí está mi previsión. Así que tomemos nota, porque en el caso de José, él se preparó en los años de abundancia para los años de escasez. No te comas todo, no te gastes todo. Aprende a retener esas ganancias. ¿Recuerdas el principio del presupuesto donde tenemos que prever ganancias? Porque esas ganancias nos van a permitir un acomodo en el futuro. Los egipcios, cuando todo el mundo estaba sufriendo de hambre, los egipcios estaban en lo mejor de sus años, lo mejor de su crecimiento económico, porque la comida no era gratis. Mucha gente ni se enteró que había comida. Otros se enteraron, pero no tenían con qué pagar. Otros tenían con qué pagarla y acudieron a comprar. Pero me imagino el ministro de Finanzas de Egipto estaba de lo más feliz porque el dinero entraba. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente previeron. Así que, principio número 3, aprende a prever. Principio número 4, el principio de la distribución. ¿Cómo distribuyes tú tu dinero? Yo estoy convencido que todos nosotros tenemos como propósito 2 caminos para el uso de nuestro dinero. Contribuir con la expansión del reino de Dios en esta tierra y favorecer a los que no han tenido acceso a las oportunidades de desarrollo. Ser condescendiente con aquellos que son menos favorecidos que nosotros. Contribuir con la expansión del reino y contribuir con los menos favorecidos. El dinero no se hizo para acaparar. Lo más bonito de tener dinero es poder compartir. No hay nada para mí tan gratificante como poder compartir. Y me voy a atrever, porque este es un curso en el que nosotros queremos que haya interacción. Me voy a atrever a poner un reto a los que hoy escuchan. No sé, quiero ver si tengo en mi billetera, permítanme, un billete de 100 quetzales. Siempre tengo por lo menos un billete de 100 quetzales. Eso de que dinero llama dinero, no es que sea superstición, pero es cierto. Aprende a tener siempre dinero en la bolsa, pero no porque eso sea un amuleto o una superstición o porque esto que yo acabo de decir a manera de broma, de dinero llama dinero, sino porque estos 100 quetzales están aquí en mi billetera porque normalmente cuando yo me encuentro a una persona a quien Dios pone en mi corazón bendecir, yo se los regalo. No es el hecho de que 100 quetzales le va a cambiar la vida a alguien, pero es el hecho de la siembra que estoy haciendo y es el hecho de la generosidad que hay en el corazón. Recuerda que tú no sabes las circunstancias que cada una de las personas les toca vivir. Y te voy a retar a que tengas ese hábito de tener 100 quetzales en tu billetera. A mí me lo enseñó alguien con $100. Yo lo quetzalicé, ¿no? 100 quetzales. Y ese dinero sirve para bendecir la vida de otra persona. Porque te voy a decir que no es lo mismo que una persona
esté pasando una situación difícil y tú le digas, voy a orar por ti, a que le digas, voy a orar por ti y aquí hay 100 quetzales para que te sirvan de algo. Tú no sabes qué pueden hacer esos 100 quetzales en las manos de alguien. Eso es un principio de la distribución. ¿Cómo usas tú tu dinero? Debes de aprender a usar una parte de tu dinero para compartir, una parte de tu dinero para sembrar en tu iglesia, una parte de tu dinero para tener un fondo de emergencia. Es una norma que se llama 70-30. 30% de tus ingresos se distribuyen, 10% para tu iglesia, 10% para los necesitados, 10% para fondos de emergencia y 70% para vivir. Así que te hago el reto, no es una solicitud, es un reto. Y nos gustaría que algunos de ustedes posteriormente nos compartan cómo les fue con ese reto, cómo impactaron la vida de otra persona haciendo este pequeño acto de generosidad. Es una simple ley de siembra y de cosecha. Principio de 70-30. Y si quieres podemos aplicar principio 60-40, porque hay un 10% que yo les pido a quienes quieren emprender un negocio que lo utilicen como capital de riesgo. ¿Por qué? Porque ese capital sirve para hacer más capital. Ese dinero sirve para poner en un negocio y ese negocio sirve para generar más dinero. ¿Por qué es importante que tengan mucho dinero? Porque es importante que entre más dinero tengan, más dinero van a poder compartir. El dinero no es una meta. El dinero no es algo que nosotros anhelamos tener. El dinero es simple y sencillamente un indicador de desempeño. Es un indicador de éxito. ¿Por qué? Porque quiere decir que estás cumpliendo con el mandato de Dios a Adán, que estás haciendo que tu huerto sea un huerto próspero, que estás labrando y estás guardando tu tierra, estás llevando tu huerto con éxito. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer la diferencia. 8, me atrevo a decir, hasta 9 de cada 10 problemas que tienen que ver con el dinero son por malas decisiones que hemos tomado justamente por desobedecer los principios establecidos en la Biblia. La Biblia tiene muchos principios que vamos a ir diciendo a medida que los vayamos estudiando, pero uno de esos principios es ese principio de dar. Dando es como recibimos. La economía del reino es muy diferente a la economía secular, porque nosotros para vivir tenemos que morir, para recibir tenemos que dar, para poder nosotros cosechar tenemos que sembrar. ¿Cuántas semillas puede tener una manzana? No sé. ¿Cuántas puede tener una manzana? 8, 6. Pero la pregunta no es cuántas semillas tiene una manzana, sino cuántas manzanas pueden haber en una semilla. ¿Te puedes imaginar? N potencia. Cualquier cantidad. Esos 100 quetzales no significan un número, significan una siembra que puestos en las manos adecuadas pueden generar grandes resultados. Recuerda nuestro maestro con unos panes y con unos peces le dio de comer a la multitud. ¿Por qué? Porque no se trata de los recursos, no se trata de la cantidad de cosas que tengas o que no tengas, se trata
de la calidad de tus manos cuando administras los pocos o muchos recursos que Dios te ha dado a administrar. El tema que nos introdujeron es la mayordomía cristiana. Y eso significa ser administrador, porque el dueño de todo es Dios. Y todo lo que tenemos de la mano de Él viene. Y nosotros tenemos que ser responsables con lo mucho o con lo poco que Dios haya puesto en nuestras manos. ¿Por qué? Porque al buen siervo fiel, en mucho lo tendrá. Al que tiene poco, lo poco que tiene le será quitado. Y al que tiene mucho, le será añadido más. ¿Por qué? Porque ha sido más diligente, porque ha sido mejor administrador. No te pongas preocupado porque quieres tener más, preocúpate por las manos que están haciendo con lo que ya tienes ahorita. Si con lo que tienes ahorita no estás teniendo éxito, ¿para qué se te va a dar más? Recuerda que eso es un principio que al que tiene le será añadido. ¿Por qué? Porque ha demostrado su responsabilidad, su diligencia en el manejo de los recursos que tiene. Y por último, para terminar esta sesión, el principio de la capitalización. La riqueza se forma al incrementar el capital. Y el primer principio para incrementar el capital es generar ingresos. Si tú no estás generando suficientes ingresos, entonces te invito a que generes más ingresos. ¿Cómo? Pon a trabajar tus recursos ociosos. ¿Dónde está la mayoría de recursos ociosos? En tu cabeza. Tú sabes cocinar, tú sabes enseñar, tú sabes hablar otro idioma, tú sabes tocar un instrumento. Hay personas que dicen que son buenas para escuchar. Todo es posible monetizar. De todo lo que me puedas decir, yo te puedo decir cómo armar un negocio. Pero los recursos ociosos hay que ponerlos a trabajar y generar ingresos. De esos ingresos tienes que aprender a administrarlos sabiamente y generar ganancias. Cuando estés generando ganancias, entonces vas a generar ahorro, y cuando estés generando ahorro, vas a pasar al último peldaño de la educación financiera, que es la inversión. Hay un señor que yo sigo mucho, se llama Robert Kiyosaki. Él estableció un cuadrante de flujo efectivo. Él dice que hay empleados, autoempleados, empresarios e inversionistas. Y no son 4 formas de generar ingresos, son 4 formas de pensar. Son 4 campos diferentes con necesidades diferentes, con habilidades diferentes. No es la misma habilidad que se necesita para ser empresario que se necesita para ser inversionista. Por eso es importante que en el camino tú vayas mejorando tu educación financiera. No es importante tener dinero, es importante tener educación financiera, porque la educación financiera te va a traer dinero. Y el ejemplo clásico es de los que han ganado la lotería. 8, 9 de cada 10 que han ganado la lotería son más pobres a los 5 años que antes de ganar la lotería. Incluso hay un caso insólito en el Reino Unido donde una persona que ganó la lotería demandó a los de la lotería porque debido al premio que ganó, ahora ella tenía gustos caros que ya no podía pagarse porque se malgastó todo el dinero. Y es que yo puedo ponerle 100 quetzales a alguien en la mano y esa persona con educación financiera los puede multiplicar. Y le puedo dar 1.000.000 de quetzales a una persona sin educación financiera y menos de un año después ya no va a tener ni un centavo. He ahí la importancia de la educación financiera. Repasemos entonces los principios. Dijimos
que el principio del éxito es labrar y guardar la tierra, ser próspero en el huerto donde Dios nos ha puesto. El principio del control. Tenemos que tener un presupuesto. Empecemos por ahí y que ese presupuesto sirva como la cuantificación de nuestro plan de vida y que allí nos podamos nosotros guiar. Después vamos a poder, con esa base de control, ponernos metas. Cómo hacer crecer los ingresos, cómo hacer crecer el capital, cómo hacer crecer el patrimonio. Pero primero hay que ordenar la casa. El siguiente principio, el principio de la previsión. No te gastes todo. Como dicen por ahí, hay un guardadito. Mantén tu ahorro, mantén tu energía, mantén tu previsión para los años posteriores. Mantén una previsión para cuando venga una enfermedad, cuando venga una caída en las ventas, cuando venga una ruptura en la relación laboral, cuando venga un accidente, cuando venga cualquiera de las vicisitudes que vienen en la vida. Hay que estar preparado. ¿Por qué? Porque tarde o temprano nos va a tocar que enfrentar alguna situación. El principio de la distribución, aprende a compartir, aprende a sembrar en tu iglesia, aprende a compartir con los menos favorecidos, aprende a dar, aprende a sembrar. Y el principio de la capitalización, aumenta tus ingresos. Bajar los gastos no tiene reto, no necesitas ser creativo para eso. Incrementar tus ingresos sí. Eso necesita, como dice Napoleón Hill, que te pongas a pensar y entonces te harás rico. Rico no es aquel que tiene todo, es aquel a quien no le falta nada. Recuerda eso. Genera ganancias, genera ahorro y luego aprende a invertir. Espero que estos principios sean de mucha ayuda y que te animes a ponerlos en práctica. Te dejé algunos retos, algunas ideas que pueden ser importantes para cuando las pongas en práctica. Para concluir, quiero decirte que todos los principios de educación financiera son la teoría. Cuando los pones en práctica, entonces vendrá la inteligencia financiera, que es derivada de haber puesto a trabajar esa teoría que tú has aprendido. 2350 versículos que hablan sobre mayordomía hay en la Biblia. Empecemos a estudiarlos de a poco porque ahí está la verdadera fuente de la sabiduría. Un gusto haber estado con ustedes y cualquier duda estaremos muy contentos de poder resolverla en su momento. Muchas gracias, Serra. Estuvo fascinante. Estábamos todos aquí en el set de grabación cautivados mirándote y anotando ahí cosas. Y mira, yo con mi esposa solemos dar consejería prematrimonial a las parejas y uno de los temas que normalmente aparece es el tema del presupuesto. Así que, como tú lo mencionaste dentro de los principios de educación financiera, dije, eso te voy a preguntar a esa. ¿Qué consejos nos darías tú pensando en esas parejas que recién comienzan? Porque no saben cuánto cuesta la vida, ¿no? Están felices ahí, que quieren casarse, pero ¿qué pasos les sugerirías tú a ellos que comienzan en cómo, en líneas generales, armar ese presupuesto? Bueno, en realidad el tema del presupuesto es básico. Yo diría que las parejas que van a unir sus vidas tienen que también saber que van a unir sus billeteras. Entonces, pues es algo con lo que yo tengo que confesar que en alguna parte de mi vida pues tuve un conflicto, ¿verdad? Porque el dinero es mío, el dinero es tuyo. Pero yo entiendo que el dinero es de ambos independientemente de la fuente. Entonces, como es de ambos, pues todos, ¿verdad? Ambos dos tenemos que estar de acuerdo en la manera como se va a usar ese dinero. Como dije, yo recomiendo no gastar nunca si acaso van a invertir.
invertir su dinero en la educación, en su alimentación, en su bienestar y tener esos principios bien establecidos, claros, de común acuerdo para que ambos tengan la satisfacción de estar usando correctamente los recursos. Como dije, el presupuesto es un plan escrito en términos de dinero, entonces a donde va el dinero, allí va también nuestro plan de vida. Y de esa manera van a poder establecer esos acuerdos y por supuesto, para mí el presupuesto tiene las prioridades de la pareja. Muéstrame tu presupuesto y te diré cuáles son las prioridades de tu pareja. Gracias. Sí, una de las cosas, por ejemplo, que típico de parejas de novios que van a restaurantes bien seguido y al cine, qué sé yo, y ya casados se dan cuenta que estaban despilfarrando los bienes de manera estrepitosa y que pues eso les sirve para ahorrar y canalizar adecuadamente sus fondos y cosas como esas. Yo te diría que en realidad no deben variar mucho su estilo de vida, no deberían variar mucho su estilo de vida, porque como dije, bajar los gastos, pues eso, ¿verdad? Íbamos antes a comer, ahora vamos a abrir una lata de frijol. Entonces, lo retador y lo que los animo es a que busquen, ¿no?, tener un buen nivel de vida. Hay que invertir en la pareja, hay que invertir en el tiempo y dinero, porque cada uno de nosotros puede tener un colapso si el cambio del noviazgo es muy drástico al matrimonio ya como tal. Entonces yo les animo a que traten de mantener un mismo estilo de vida. Por supuesto, van a haber algunos ajustes que tienen que hacer, pero de común acuerdo. Y de ahí que puedan entender que lo importante es que estén de acuerdo en la manera en cómo se va a usar el dinero, independientemente de la fuente de donde provenga. Muchas gracias, Ezra. Realmente disfrutamos muchísimo el programa de hoy y estos temas siguen acaparando nuestra atención y, como hemos dicho muchas veces, el tiempo pasa volando y hoy no ha sido la excepción. Amigos, amigas que nos han estado viendo en el programa de hoy, les invitamos para la próxima que conversaremos el tema de las metas financieras. Y ya me anticiparon que me van a hacer usar el conejillo de Indias, así que estén atentos porque vamos a aprender todos juntos en vivo cómo hacer metas financieras. Así que les invitamos para la próxima, seguiremos conversando sobre estos temas de mayordomía cristiana. Quisiera terminar con una oración dándole gracias al Señor por todo este tiempo que hemos aprendido. Señor, queremos alabarte por tu bondad, alabarte por tu sabiduría reflejada en tu palabra, que nos permite aprender estos principios financieros que sirven también para nosotros hoy, para cada uno a nivel particular, pero también para todos como comunidad, como matrimonios, como iglesias. Señor, bendícenos, que este tiempo que estaremos aprendiendo en esta semana sea de mucho provecho para todos. En Cristo Jesús. Amén.